Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Villavicencio, Colombia, y todos los que están a través de la radio y también los aquí presentes. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta noche nos hable Cristo directamente a nuestra alma y nos revele su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos la Escritura en San Mateo capítulo 11, versos 25 al 27, donde dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la necesidad de revelación. Pueden tomar asientos los aquí presentes. Hay una necesidad en el alma de toda persona que vive en este planeta Tierra, y esa es la necesidad de tener y recibir de parte de Dios la revelación divina para el tiempo en que le ha tocado vivir, para poder entender el programa divino que Dios está llevando a cabo. Ahora, para este gran evento de la venida del Hijo del Hombre, el cual tiene dos partes, las cuales son la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, se requiere la revelación del cielo, la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque de los sabios y entendidos ha sido ocultada esta revelación divina, y así es para este tiempo final. Vean cómo nos dijo aquí el pasaje que hemos leído. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos en el tiempo de Jesús? Eran aquellos grandes doctores en teología de la religión hebrea y todos los demás sabios religiosos de todas las demás religiones. Ahora vean cómo estaba oculta la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Estaba en medio de ellos, en medio del pueblo hebreo. A lo suyo vino el pueblo hebreo y los suyos no le recibieron, porque estaba oculta la revelación de la primera venida de Cristo, la cual estaba cumpliéndose en medio del pueblo hebreo, y se requería la revelación del cielo para poder comprender el cumplimiento de la primera venida de Cristo, el cumplimiento de la venida del Mesías. Promesa que estaba cumplida en un joven carpintero de Nazaret, en un joven obrero de la construcción. Cuando Dios promete algo grande en su palabra, cuando lo cumple en una forma sencilla. Ahora este gran evento de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo era el evento más grande prometido para ser cumplido. Y cuando fue cumplido ese gran evento, fue tan sencillo su cumplimiento que los sabios y entendidos en religión, o sea, en teología, en asuntos religiosos, como el concilio de la religión hebrea,
compuesta por 70 sabios religiosos, 70 hombres capacitados con sus doctorados en teología. Encabezado ese grupo del concilio por el sumo sacerdote, cuando se cumplió la venida del Mesías, no podían creer que aquel joven carpintero de Nazaret era el cumplimiento de la venida del Mesías, y lo rechazaron. Siempre trataron de impedir que él creciera en su ministerio, pero cuando vieron que seguía creciendo y que no podían hacer nada en contra de Jesús, porque el pueblo veía las señales y maravillas que Jesús hacía y escuchaba su palabra poderosa, la gente quería escuchar a Jesús. Pero vean ustedes cómo se levantó en contra de Jesucristo la religión encabezada por sus grandes líderes religiosos y combatió la primera venida de Cristo. Y ahora, vean ustedes, la pregunta es, ¿y la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, será combatida también por religiones de este tiempo en que vivimos? Vamos a ver si nos queda el tiempo para ver la Escritura lo que dice que ha de suceder en la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver aquí lo que sucedió en el capítulo 11 de San Juan, verso 47 en adelante. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, o sea, Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora vean cómo ven todas las maravillas que Dios está haciendo por medio de su manifestación en carne humana, en ese velo de carne llamado Jesús, y entonces quieren matar a Jesús. Y también querían matar a Lázaro, al cual Jesús resucitó, para opacar toda la obra de Dios correspondiente a la primera venida de Cristo. Ahora vean cómo se levantó la religión encabezada por sus líderes religiosos de aquel tiempo, se levantó en contra de la primera venida de Cristo. Pero estaba escrito que esas cosas sucederían porque los líderes religiosos de aquel tiempo estarían ciegos espiritualmente y no podrían comprender, ver la primera venida de Cristo, porque ellos la esperaban en otra forma y les vino en la forma que ellos no esperaban, pero vino de acuerdo a como Dios había prometido. Y cuando Dios cumple lo que Él prometió, esa es la interpretación que Dios le da a lo que Él prometió. No importa qué interpretación tengan los grandes líderes religiosos o los teólogos del tiempo en que Dios cumple esas promesas. Lo importante es la interpretación que Dios le da cumpliendo esa promesa. Ahora podemos ver que se requería la revelación del cielo para poder comprender el misterio de la primera venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, viniendo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Cuando en las profecías dice que el pueblo o la religión ha de rechazar al Mesías, para ese tiempo entonces habrá grandes líderes religiosos ciegos guiando al pueblo ciego, y por eso
rechazan al Mesías. Por eso cuando se levantaron en contra de Jesús aquellos líderes religiosos, Él les dijo: ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, o sea, en el hueco. Y aquellos líderes religiosos que no podían ver en Jesús el cumplimiento de la venida del Mesías, estaban ciegos espiritualmente, ciegos para no poder ver el cumplimiento de la venida del Mesías como el Cordero de Dios. Y cuando estaba profetizado para aquel tiempo que el Mesías moriría a la mitad de la semana número 70, pues tenían que ver líderes religiosos ciegos que no vieran la primera venida de Cristo. Y esos eran los líderes que estaban guiando al pueblo religiosamente. Ahora podemos ver que se requería entonces una revelación del cielo, porque aquellos líderes religiosos no tenían la revelación del conocimiento del cumplimiento de la primera venida de Cristo. Por lo tanto, se requería una revelación celestial del cielo enviada a la persona para poder ver, entender, comprender que Jesús de Nazaret era el cumplimiento de la venida del Mesías. Y hubo personas que recibieron esa revelación, porque con la enseñanza que tenían de los grandes líderes religiosos, las personas no podían comprender que Jesús era el Mesías, porque esos líderes religiosos estaban en contra de Jesús de Nazaret. Y ahora vean cómo viene la revelación del cielo para personas que no tenían los conocimientos teológicos que tenía el sumo sacerdote y los líderes del concilio del Sanedrín. Y ahora nos dice en San Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación vino directamente del Padre Celestial, pues esa revelación no la tenía la religión hebrea. Esa revelación de la primera venida de Cristo, siendo cumplida su venida en Jesús de Nazaret, no la tenía el sumo sacerdote, no la tenían los del concilio del Sanedrín. Esa revelación ellos no la tenían. Por eso ellos decían que Jesús era samaritano y que tenía demonios, que era Belcebú y echaba afuera los demonios por el dedo de Belcebú. Y así por el estilo pensaban acerca de Jesús. No tenían la revelación de quién era Jesucristo. Pero Pedro la obtuvo del cielo. No la pudo obtener de aquí de la tierra. No la pudo obtener por medio de la religión hebrea. No la pudo obtener por medio de sus líderes religiosos, porque ellos enseñaban que Jesús no era de Dios. Pero ahora del cielo vino la revelación del Padre Celestial a Pedro, y supo que Jesús era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente que había venido a la tierra en el cumplimiento de la venida del Mesías. Y ahora Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Sobre la revelación está edificada la iglesia de Jesucristo, la revelación de quién es Jesucristo en cada etapa, en cada edad, a través de la historia de Cristo, a través de la historia de la palabra de Dios siendo cumplida de edad en edad. Y ahora se requiere la revelación del cielo. Esa es de la revelación que se requería para poder comprender y ver la primera venida de Cristo siendo cumplida en Jesús de Nazaret. Pablo, el apóstol, dice que él no recibió esa revelación de carne humana, sino por Jesucristo mismo. Jesucristo mismo se reveló a San Pablo y le dio la revelación de sí mismo. Y San Pablo, que había sido un perseguidor del cristianismo, vino a ser un convertido a Cristo, y luego San Pablo vino a ser uno de los grandes apóstoles de Cristo, entre los gentiles el más grande de los tiempos pasados,
y vino a ser el apóstol que obtuvo la revelación del cristianismo para los gentiles. Y por eso San Pablo habla acerca de la revelación y dice que Dios pide que Dios nos dé espíritu de revelación, y ese espíritu de revelación viene del cielo, de parte de Dios, para los hijos e hijas de Dios. Y ahora vean cómo fue la primera venida de Cristo. Fue el cumplimiento de las promesas mesiánicas para ser cumplidas en la primera parte de la venida del Señor, porque la venida del Señor tiene dos partes, que son la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios y su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Y para poder comprender la venida del Señor, tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo, necesitamos la revelación del cielo. Y ahora vean ustedes cómo fue en tiempos pasados. Ahora Dios había hablado por medio del profeta Isaías en el capítulo 53 y había preguntado: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora vean ustedes sobre quiénes se había manifestado el brazo de Jehová: sobre aquellos pequeñitos, sobre aquellas personas que no tenían una educación religiosa en términos teológicos, no tenían un doctorado en teología, pero fueron los que recibieron la revelación del cielo para poder ver, comprender y recibir la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, el cual estuvo en medio de ellos y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora vean ustedes cómo la revelación divina no toda persona la obtiene. Muchas personas tratan de conseguir el conocimiento en Dios por medio de los grandes seminarios e institutos religiosos y por medio de la teología, pero vean ustedes, se requiere obtenerlo del cielo por revelación divina. Los que obtuvieron esos conocimientos terrenales por medio de esos grandes seminarios e institutos religiosos en medio del pueblo hebreo, cuando llegó el tiempo, esas personas tenían grandes doctorados en teología, en divinidad, pero no tenían la revelación del cielo, de la primera venida de Cristo, y rechazaron al Mesías en su primera venida, aunque ellos sabían que el Mesías había de venir en aquel tiempo, pero no pudieron comprender el cumplimiento de su venida, porque vino en una forma tan sencilla, tan humilde, como un joven carpintero de Nazaret, y ellos estaban esperando un rey con unas vestiduras finas, y les vino un carpintero sencillo con unas vestiduras sencillas. Y ese fue el cumplimiento de la venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Ahora en el capítulo 13 de San Mateo, Cristo habla diferentes parábolas, como la parábola del sembrador. Y cuando estuvo hablando esa parábola, la cual los discípulos no comprendieron, en el capítulo 13, verso 8, le pidieron a Jesús aparte que les explicara esa parábola. Dice el capítulo 13 de San Mateo, versos 9 en adelante: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí podemos ver que Cristo mismo dice que a unos es concedido conocer los misterios del reino de los cielos y a otros no les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
mas al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, o sea, y yo los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué habían deseado los justos y los profetas ver y oír? Habían deseado ver y oír la venida del Mesías, ver al Mesías viniendo, y querían escuchar al Mesías predicando. Pero los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron esa oportunidad, excepto Juan el Bautista. Y ahora los discípulos de Jesucristo sí tienen esa oportunidad de ver el cumplimiento de la venida del Mesías en la primera parte de la venida del Mesías, que es la venida del Mesías como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y allí estaban ellos viendo lo que los profetas habían deseado ver, la venida del Mesías cumplida en Jesús de Nazaret. Y estaban ellos escuchando lo que habían deseado escuchar los profetas y justos del Antiguo Testamento. Habían deseado escuchar al Mesías predicando y dando testimonio del cumplimiento de la venida del Mesías. Pero los discípulos de Jesucristo eran los bienaventurados, porque estaban escuchando al Mesías predicando y dando testimonio que esa promesa mesiánica estaba cumplida en él. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 4, el mismo Jesucristo nos habla aquí cuando él fue a Nazaret, a la ciudad donde se había criado, y dice en el capítulo 4 de San Lucas, versos 14 en adelante, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora vean ustedes cómo Cristo da testimonio de que se había cumplido la escritura de la venida del Mesías, la cual estaba prometida en Isaías capítulo 61. Y vino predicando el año agradable del Señor, que es el año de la buena voluntad. Vino predicando la misericordia de parte de Dios. Y ahora podemos ver cómo se cumplió esa promesa mesiánica en la primera parte de la venida del Señor, que es la venida del Señor como Cordero de Dios. Y ahora, cuando Él da testimonio de que esa promesa está cumplida, vamos a ver cómo actúan las personas que están escuchándolo en esa ocasión en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, o sea, el general sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora vean, Cristo dándoles testimonio que se había cumplido la venida del Mesías, se había cumplido la venida del Señor, la venida del ungido. Y ahí estaba el ungido con el Espíritu de Dios, para llevar a cabo el cumplimiento de todo lo que estaba prometido para aquel tiempo. Y ahora vean ustedes, ¿no les gustó el mensaje que les predicó? Se llenaron de ira todos en la sinagoga y habían ido para adorar a Dios, que debían de estar llenos de amor divino, no de ira. Se llenaron de ira, se levantaron allí en medio de la congregación, allí se levantaron llenos de ira. O sea, rompieron el culto, no Jesús, sino los que no estaban de acuerdo con Jesús. Lo sacaron fuera de la sinagoga, lo llevaron a un despeñadero en la ciudad, porque querían despeñarlo, pero él salió, se fue de entre ellos, porque el día y la hora de su muerte todavía no había llegado. Ahora se lo llevaron hasta la cumbre, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero él, cuando llegó a ese lugar, se fue de en medio de ellos y se fue para otro lugar. Ahora miren lo que le sucedió a Jesús, siendo el cumplimiento de la venida del Mesías. Ahora se requería tener revelación del cielo para saber que aquel joven carpintero de Nazaret, aquel joven obrero de construcción, era el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Era el rey de Israel, viniendo en forma sencilla para cumplir las promesas de la primera venida del Mesías. Pero a lo suyo vino el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron, porque no tenían la revelación del cielo para comprender que allí estaba en medio de ellos el Mesías prometido. La religión hebrea no tenía esa revelación, sus líderes religiosos no tenían esa revelación. Solamente las personas del pueblo que pudieran obtener esa revelación del cielo supieron que aquel Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y ahora vean ustedes cómo sucedió 2000 años atrás y cómo se requería tener la revelación del cielo para poder obtener el conocimiento de quién era Jesús y comprender que era el Hijo del Hombre, el Mesías prometido viniendo en medio del pueblo hebreo. Y ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo final, para el cual tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo, que es la segunda parte de la venida del Señor. Y la venida del Señor para el día postrero es como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y se requiere para este tiempo final también la revelación del cielo, porque ninguna persona que no tenga la revelación del cielo, ninguna persona podrá comprender el misterio de la segunda venida de Cristo siendo cumplido en el día postrero. Esta revelación del cielo, conforme a lo establecido por Dios, vendrá a aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, vean ustedes cómo Cristo dijo:
que nadie sabe, nadie conoce quién sea el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para el día postrero, en donde Cristo estará cumpliendo la segunda parte de su venida, que es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Nadie conocerá ese misterio sino Dios y aquellos a quienes Dios Jesucristo lo quiera revelar. Y ahora, así como vino la revelación de la primera venida de Cristo por medio de Jesucristo, porque el Hijo es el que reveló la venida del Mesías 2000 años atrás. Nadie conocía quién era el Hijo sino el Padre, y nadie conocía quién era el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, dijo Jesucristo. Y el Padre, ¿dónde estaba? Estaba dentro del Hijo, estaba dentro de Jesús de Nazaret. Y ahora, en una ocasión, encontramos a Felipe haciéndole una pregunta muy importante a Jesús, cuando Jesús estuvo hablando acerca de la casa de nuestro Padre Celestial. Dice en el capítulo 14 de San Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí podemos ver cómo Felipe quería que Jesús le mostrara al Padre, pero ¿dónde estaba el Padre? El Padre estaba dentro de Jesús, porque era nada menos la venida de Dios, la venida del ángel, del pacto del ángel de Jehová en carne humana. Esto fue lo prometido por Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 3, cuando habló de la venida del Mesías. La venida del Mesías no es otra cosa sino la venida del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vestido de carne humana en un hombre que vive en el tiempo del cumplimiento de esa promesa. En Malaquías capítulo 3, verso 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Así también para la segunda venida de Cristo, Dios enviaría un precursor
con el espíritu y virtud de Elías, y ese fue el reverendo William Branham, el cual ya vino y se fue para los que lo quieran recibir. Él es aquel Elías que vendría conforme a Malaquías capítulo 4, convirtiendo el corazón de los hijos a los padres, porque el corazón de los padres a los hijos los convirtió Juan el apóstol, convirtiendo el corazón de los padres bajo la ley a la fe de los apóstoles, a la fe cristiana. Y ahora para el tiempo final serán convertidos los corazones de los hijos a la fe de los apóstoles, lo cual llevó a cabo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Pero aquí, en este pasaje, estamos leyendo acerca del precursor de la primera venida de Cristo, que estaría preparándole el camino al Señor, y luego vendría súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, como dice aquí. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo? Vendría el Señor, el ángel del pacto, o sea, el ángel de Jehová. Ese es el que vendría vestido de carne humana como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Y en Jesús de Nazaret se cumplió la venida del ángel del pacto, la venida del Mesías. Por eso es que aquí en Malaquías dice que es la venida del Señor, del ángel del pacto, al cual Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, le estaría preparando el camino. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También en Isaías capítulo 40 tenemos la profecía del precursor y del precursado, donde dice, comenzando en el capítulo 40, verso 13 en adelante, dice Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando se cumplió esta promesa, que es la promesa de la venida del precursor de la primera venida de Cristo y la venida de Cristo, se cumplió la venida del precursor en Juan el Bautista, al cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación, y él fue aquel Elías que había de venir. Cristo mismo dice, si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11 y verso 14, y San Mateo capítulo 17, verso 10 en adelante. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, vinieron a él sus discípulos. Dice entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que ya Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora vean, cuando Cristo dice ya Elías vino y no lo conocieron, ¿de quién está hablando? De Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Ahora vean cómo se necesitaba la revelación del cielo para poder saber que Juan el Bautista era el precursor de la primera venida de Cristo, era el Elías que tenía que venir en ese tiempo, y para conocer también la venida del Mesías cumplida en Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver que la venida del Mesías era la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en donde la gloria de Dios estaría manifestada aquí en la tierra en carne humana. Ahora sigue diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí,
¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora vean cómo Juan el Bautista, cuando estuvo presentando a Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, estaba presentando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, manifestado en carne humana, vestido de un cuerpo humano llamado Jesús. Fue la venida de Dios, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en medio del pueblo hebreo. Por eso es que en el capítulo 10 de San Juan, Jesucristo hablando, y también en el capítulo 8 nos muestra quién Él es. Vean en el capítulo 8, versos 56 en adelante de San Juan, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para apedrear, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora vean cómo Jesús les dice a ellos que Abraham deseó ver su día, lo vio y se gozó. Ellos le dicen: no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, le están diciendo que es mentiroso. Pero ¿cómo fue que Abraham vio el día del Señor y se gozó? Cuando Elohim, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy que le había aparecido más adelante a Moisés, pero le había aparecido a Abraham también en diferentes ocasiones, ahora le aparece a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Le aparece con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Dios creó del polvo de la tierra cuerpos visibles donde Gabriel entró y también el arcángel Miguel, y también Dios entró en el otro cuerpo que él creó allí del polvo de la tierra para tener una manifestación visible, temporal, para visitar en ese cuerpo a Abraham. Y cuando le apareció a Abraham materializado allí con sus arcángeles Gabriel y Miguel, encontramos que Abraham, cuando lo vio, se postró delante de uno de ellos, el cual era Elohim, Dios, el Dios de Abraham, y lo invitó a comer. Y Elohim aceptó la invitación y estuvieron Elohim, que es Dios, el cual es el mismo Jesucristo, y estuvieron también Gabriel y Miguel, los poderosos arcángeles de Dios, comiendo con Abraham, y Abraham gozándose en ver a Elohim, a Dios materializado con sus arcángeles Gabriel y Miguel, comiendo allí aquella ternera que Abraham le había preparado y los panes que le había preparado y toda aquella comida que le había preparado Abraham a Dios, el cual se había materializado allí con los arcángeles Gabriel y Miguel el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Luego descendieron Gabriel y Miguel así materializados a Sodoma y Gomorra, y luego más adelante descendió también Dios. Y ya en la mañana
del otro día, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Ahora, esa fue la ocasión en que Abraham deseó ver su día, lo vio y se gozó. Vio anticipadamente la materialización de Cristo el Mesías. Él pudo ver al ángel de Jehová materializado en forma visible, aún antes de cumplirse la primera venida de Cristo. Aquel ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico, porque Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo conocimos por el nombre de Jesús. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Era la manifestación de Dios en carne humana. Era la manifestación de Dios con su cuerpo teofánico dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús. Era nada menos que este ángel del pacto que le había aparecido también al profeta Moisés y había libertado al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, del cual dice el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? El nombre eterno de Dios, pues en su ángel es que está su nombre. En ese ángel de Jehová está el nombre de Dios, porque ese ángel de Jehová es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Por lo tanto, ese cuerpo teofánico de Dios es llamado del nombre eterno de Dios. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, los llevará a la tierra prometida. Y ahora vean que este ángel del pacto o ángel de Jehová se hizo carne. Es el Verbo, ese ángel de Jehová, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, fue conocido por el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él salvó al pueblo hebreo y Él nos ha salvado a nosotros. Y ahora tenemos la promesa de la segunda venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, llamada en la Escritura la segunda venida de Cristo. Este ángel del pacto para el tiempo final, que es el Verbo que era con Dios y era Dios, porque el Verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Se le llama el Verbo a ese cuerpo teofánico. Y para el tiempo de Jesús de Nazaret, el Verbo que era con Dios y era Dios, o sea, Dios en su cuerpo teofánico se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y para el día postrero, la segunda parte de la venida del ángel del pacto, de la venida del Verbo, será como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y se requiere tener la revelación del cielo para poder comprender el misterio de la segunda venida de Cristo siendo cumplido
en el día postrero. Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Y nos dijo Cristo que la venida del Hijo del Hombre sería en un tiempo paralelo a los días de Noé y también a los días de Lot. Ahora en los días de Noé hubo un profeta dispensacional en la tierra, el cual fue Noé. Y para los días de Lot también hubo un profeta dispensacional en la tierra, el cual fue Abraham. Él fue el profeta de la cuarta dispensación, o sea, de la dispensación de la promesa. Y por cuanto no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, para el tiempo de Noé, lo que Dios iba a hacer en aquel tiempo, lo reveló al profeta Noé. Dios no podía destruir la raza humana sin antes revelarlo a Noé, su profeta dispensacional. Y para el tiempo de Sodoma y Gomorra, para el tiempo de Lot, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, no podía destruir a Sodoma y Gomorra sin revelarlo a un profeta. Y lo reveló a su profeta Abraham, el cual es un profeta dispensacional. Cuando Dios va a llevar a cabo un evento mayor de su programa, Él siempre tendrá en la tierra un profeta dispensacional, al cual le revela lo que Él ha de hacer, y ese profeta lo revela a la raza humana. Y ahora, miren lo que nos dice Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, verso 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la venida del Hijo del Hombre para el día postrero será como el relámpago que sale del oriente, donde fue cumplida la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. En el oriente, o sea, en el Medio Oriente, que es la tierra de Israel, donde fue cumplida la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, ¿de dónde salió la primera venida de Cristo? Del oriente, de la tierra de Israel. Y la venida del Hijo del Hombre se manifiesta, resplandece, ¿dónde? En el occidente, en el día postrero, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, ¿dónde? En el occidente. Y el occidente es el continente americano, donde ya en la parte norte del continente americano se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, donde Dios envió al precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. Lo envió con el espíritu y virtud de Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Y ahora solamente queda del occidente la América Latina y el Caribe para el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Y el precursor de la segunda venida de Cristo habló que el Hijo del Hombre será manifestado en este tiempo final. A Él fue al cual le estuvo preparando el camino el precursor de la segunda venida de Cristo. Estuvo preparándole el camino al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que en el día posterior vendrá manifestado en carne humana, y se requiere la revelación del cielo para poder ver la venida del Hijo del Hombre manifestado en carne humana, que es la venida del ángel del pacto para este tiempo final. Como fue la venida del ángel del pacto 2000 años atrás, fue la venida del ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado en carne humana en aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Y para el día postrero tendremos nuevamente la venida del Hijo del Hombre, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, manifestado en carne humana como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora,
Jesús dijo que sería como los días de Noé. Vean, capítulo 24, verso 37 en adelante de San Mateo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora vean cómo dice Jesucristo que es como en los días de Noé, que no entendieron. ¿Qué no entendieron ellos? Lo que tenían que comprender del programa divino, lo cual le había sido revelado al profeta Noé. Esas cosas que le habían sido reveladas a Noé y que Noé estaba predicando, ellos no las pudieron comprender. Y por no entender, vino el diluvio y se los llevó a todos. A los ignorantes de lo que Dios está realizando en cada edad y en cada dispensación, le han venido los juicios divinos. Pero los que han comprendido, porque han recibido la revelación del cielo, le han venido las bendiciones del cielo. Ahora, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, en donde la humanidad no entenderá y en donde Dios esconderá de los sabios y entendidos en asuntos teológicos, en doctorados en divinidad. Dios esconderá de ellos este misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el misterio de la venida del ángel del pacto, la venida del Verbo, haciéndose carne nuevamente en el día postrero. Este misterio solamente será revelado desde el cielo a todos los hijos e hijas de Dios. Y por medio de la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el Verbo, haciéndose carne en el día postrero, vendrá esa revelación para todos los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en este tiempo final. Y esa es la revelación del cielo, del Padre Celestial, para todos los que están esperando la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final, que es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vendrá manifestado en carne humana en este tiempo final. Y ahora veamos a través de la Escritura cómo será esta gran bendición que estará recibiendo la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. En San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, Cristo dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo vendrá el Hijo del Hombre en el día postrero? Vendrá con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, capítulo 17 de San Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora vean aquí cómo Cristo está mostrándole a Pedro, Jacob y Juan
en esta visión del monte de la transfiguración, le está mostrando la venida del reino de Dios y está mostrándole la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso aparecen a cada lado del Señor Moisés y Elías, porque en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a esta tierra aparecerán Moisés y Elías. Esos son los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Los ministerios de Moisés y de Elías están prometidos para ser manifestados en este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre. Y así como el ministerio de Elías estuvo en la tierra en Elías Tisbita, lo cual fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo manifestado en Elías Tisbita, operando aquel ministerio, y luego estuvo por segunda vez en Eliseo en una doble porción, operando el Espíritu Santo, el ministerio de Elías en una doble porción, y luego estuvo en Juan el Bautista por tercera ocasión. El Espíritu Santo, el arcángel Gabriel dijo que Juan, el cual nacería de la Virgen María, le dijo al sacerdote Zacarías que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y también le dijo que vendría con el espíritu y virtud de Elías para preparar al pueblo y tener un pueblo bien dispuesto para su venida, y que vendría convirtiendo el corazón de los padres a los hijos. Y ahora Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, lo encontramos en su ministerio precursando la primera venida de Cristo, y ahí se estaba operando el ministerio de Elías por tercera ocasión. El Espíritu Santo en Juan el Bautista operaba el ministerio de Elías por tercera ocasión, y por eso Jesús dijo que Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11, verso 14, y San Mateo capítulo 17 y verso 10 al 13. Y también el arcángel Gabriel en el capítulo 1 de San Lucas, verso 14 al 20. Ahora podemos ver cómo cuando Dios promete enviar un profeta que ya envió en el pasado, es la venida del ministerio de aquel profeta en otro profeta, en otro hombre del tiempo presente, donde Dios cumple esa promesa. Luego, la manifestación cuarta del ministerio de Elías fue cumplida para precursar la segunda venida de Cristo, y fue cumplida en el reverendo William Branham, el cual vino con el Espíritu de Cristo manifestado en él, operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión, y así convirtiendo el corazón de los hijos a la fe de los apóstoles, la fe de los padres, los apóstoles, para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y cuando él anunció la segunda venida de Cristo y dijo cómo vendría Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, él nos dio muchos detalles con relación a la venida del Hijo del Hombre. Él nos dijo que eso sería Apocalipsis 19, sería el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viniendo. Y ahora vean que el jinete del caballo de Apocalipsis 19 viniendo es la venida del Verbo viniendo en el día postrero. Y el Verbo vino 2000 años atrás y fue el Hijo del Hombre en su primera venida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Fue la venida del Verbo hecho carne en medio del pueblo hebreo. Fue la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, y por eso pudo realizar la obra de redención con su velo de carne llamado Jesús, el cual fue ofrecido en sacrificio vivo en la cruz del Calvario, para luego que murió, resucitar y luego ascender al cielo con ese cuerpo glorificado y colocar en el lugar santísimo del templo que está en el cielo su propia sangre ofrecida por el pecado, para así hacer intercesión en el templo que está en el cielo, ya no
en templos terrenales, sino en el templo de Dios en el cielo, hacer intercesión por cada hijo e hija de Dios, por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para la reconciliación de cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ser reconciliado con Dios cada persona. Solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que somos reconciliados con Dios, lo cual fue tipificado en el sacrificio del macho cabrío que el día 10 del mes séptimo de cada año ofrecía el sumo sacerdote allá en el templo. Y ahora el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, que es Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, ha ofrecido en el templo que está en el cielo su propio sacrificio como Cordero de Dios, y llevó allá su sangre preciosa, y con esa sangre ha estado haciendo intercesión por el Israel celestial, así como el sumo sacerdote hacía intercesión por el Israel terrenal con la sangre de la expiación. Y ahora Cristo en el templo que está en el cielo ha estado haciendo intercesión por el Israel celestial, que es su iglesia, compuesta por los nacidos de nuevo, por los que han sido redimidos por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y han sido reconciliados con Dios. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Y es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora vean el por qué Cristo ascendió al cielo. Porque tenía que ir al templo que está en el cielo para colocar su sacrificio por el pecado, colocar allí su sangre y hacer intercesión por cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y ahora podemos ver el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario y su obra de intercesión en el cielo, en el templo que está en el cielo, así como el sumo sacerdote en el templo que construyó Moisés y también en el templo que construyó Salomón, hacía allí intercesión, ofreciendo a Dios sobre el propiciatorio la sangre de la expiación del macho cabrío. Ahora, todo eso que fue realizado en medio del pueblo hebreo es figura de lo que sería realizado en el cielo, en el templo de Dios. Y ahora podemos ver cómo Cristo, como sumo sacerdote, no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec, porque él es aquel Melquisedec que le apareció a Abraham, y Abraham pagó a él los diezmos, y Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Ahora podemos ver que él es el rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y es también sacerdote del Dios Altísimo, del templo que está en el cielo. Así es que tenemos un sumo sacerdote en el templo que está en el cielo, haciendo intercesión por todos nosotros. Y cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, él terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá y resucitará a los muertos en Cristo, porque reclamará a todos los que él ha redimido con su sangre preciosa, y los resucitará a los que han partido, y a nosotros los que vivimos nos transformará, y así estaremos totalmente, no solamente en espíritu, sino en cuerpo también, reconciliados con Dios. Y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, para este tiempo final, tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida del ángel del pacto, siendo manifestado en el día final. Y ahora vamos a ver cómo está prometido por Cristo en el libro del Apocalipsis, la venida del Hijo del Hombre, de lo cual el precursor de la segunda venida de Cristo nos habla
En el libro de los sellos, página 131 en español nos dice: ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esta razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos, o sea, en los truenos de Apocalipsis capítulo 10. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herirle con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Ahora vean lo que será la venida del Señor, la venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra. Por eso es llamado el Verbo de Dios. Ahora Él tiene un nombre que nadie sabe, pero es llamado el Verbo de Dios. Ahora vean lo que será Apocalipsis 19. Es la venida del Verbo de Dios, del ángel del pacto, el Verbo que se hizo carne 2000 años atrás en aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Para el día postrero, el Verbo, el ángel del pacto, vendrá nuevamente en un velo de carne manifestado. Y vamos a ver ese misterio de la venida del ángel del pacto. Nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 134. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, en la página 277 del libro de los sellos en español dice: orando, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo. El jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco? El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, o sea, Jesucristo en Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Ahora tenemos la promesa que el ángel del pacto, que es Jesucristo en Espíritu Santo, vendrá a su iglesia. En la página 146 del libro de los sellos también es dicho, dice: el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, para el día postrero, encontramos que subirá de la séptima edad de la iglesia gentil a la edad de la piedra angular y vendrá encarnado ahí en un hombre. Él, en cada ángel mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil, estuvo manifestado en carne humana en la porción correspondiente a cada
edad. Pero para el día postrero estará manifestado de nuevo en carne humana, en un hombre que tiene que ser el mensajero de la edad de la piedra angular. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo y mensajero, profeta, mensajero de la dispensación del reino, que en el día postrero estará presente cuando la dispensación de la gracia, la sexta dispensación, haya llegado al tiempo final, en donde la sexta dispensación terminará. Ahí tiene que estar presente. Para cerrar la sexta dispensación tiene que estar presente el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje de la dispensación del reino, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, siendo ungido con el Espíritu Santo, siendo ungido por el ángel del pacto, por Jesucristo en el Espíritu Santo, en el cual Cristo operará los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y así estará el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, que vino 2000 años atrás encarnado en un hombre llamado Jesús, estará nuevamente en la tierra, manifestado en carne humana, encarnado en otro hombre del día postrero, que será el ángel de Jesucristo, y por medio de él le estará hablando primeramente a su iglesia y después le hablará al pueblo hebreo. Ahora vean cómo nos dice el Espíritu Santo, sube y viene encarnado en un hombre. Ese hombre es el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel de Jesucristo, y también es el ángel mensajero de la dispensación del reino. Ahora en la página 256 del libro de los sellos, en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios encarnada en un hombre, el verbo encarnado en un hombre, el ángel del pacto encarnado en un hombre, el ángel del pacto manifestado en carne humana en un hombre, en el ángel del Señor Jesucristo. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Eso es la venida del ángel que era diferente a los demás, que apareció en esa nube misteriosa en febrero 28 de 1963, el cual tiene el séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida del Señor, la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, viniendo en el día postrero. Ahora podemos ver el misterio de la venida del ángel del pacto para el día postrero, como en los días de Noé. Y se requiere la revelación del cielo, la revelación de Dios, para poder comprender este misterio de la venida del Hijo del Hombre, la venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana en el día postrero. Ahora veamos lo que dice nuestro amado mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, en la página 166 del libro de citas en español, que contiene un extracto del mensaje: el único lugar provisto por Dios o de Dios para adorar. El verso 1485 dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, y solo recuerden, del oeste, o sea del occidente, vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos. ¿Ven? Es una promesa. Ahora, ¿de dónde viene ese jinete en el caballo blanco? Conforme a Apocalipsis 19, del occidente, que es el territorio latinoamericano y caribeño, porque el occidente es la parte oeste del planeta Tierra, y el occidente del planeta Tierra es el continente americano, y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya en la parte norte se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, y
envió Dios su precursor, el precursor de la segunda venida de Cristo, y ahora solamente queda Centroamérica, Suramérica y el Caribe para la venida del jinete del cabello blanco de Apocalipsis 19, para la venida del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, encarnado en un hombre. Eso es la palabra, el verbo, la palabra encarnada en un hombre. Eso es el ángel del pacto, que es el verbo, la palabra, viniendo vestido de carne humana en el ángel mensajero de Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él viene enviado por Cristo, el ángel de Jesucristo, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por eso es que la revelación de Jesucristo para su iglesia es enviada por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Porque en su ángel mensajero estará Jesucristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto manifestado. El Espíritu Santo en su ángel mensajero, dándonos la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 en adelante, 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por medio de quien vino la revelación de Jesucristo al apóstol San Juan, por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de este ángel mensajero de Jesucristo es que viene la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto para toda la iglesia de Jesucristo. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 4 verso 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil durante estos 2000 años que hemos tenido o que han transcurrido de Cristo hacia acá. Ahora, las cosas que han de suceder en este tiempo final, Cristo promete darlas a conocer. Y ahora, ¿cómo las dará a conocer Cristo? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final son mostradas por medio del ángel de Jesucristo, enviado por Jesucristo para ese propósito. Y se requiere recibir la revelación del cielo para poder comprender todos estos misterios divinos que estarán cumpliéndose en este tiempo final. Y esa revelación del cielo viene para todos los hijos e hijas de Dios por medio del ángel de Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Cristo envía su ángel mensajero a su iglesia en este tiempo final. Y para todo grupo del cristianismo, Jesucristo envía su ángel mensajero dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto para poder comprender y recibir el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. No hay otra forma para poder comprender
el misterio de la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, porque ese es el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vistiéndose de carne humana en el día postrero. Y en la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, vistiéndose de carne humana en el velo de carne llamado el ángel de Jesucristo, en el día postrero, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Nadie podrá comprender este misterio de esta manifestación de Jesucristo, el ángel del pacto en carne humana, en el día postrero. Y nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo. Y nadie conocerá quién es el Señor Jesucristo manifestado en el día postrero, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, sino su ángel mensajero. Y aquellos a quienes su ángel lo quiere revelar, y él lo estará revelando a todos los hijos e hijas de Dios en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta, mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como el mensaje del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, para la dispensación de la gracia, la sexta dispensación. Y ahora el mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para llamar y juntar a todos sus escogidos en el día postrero y prepararnos para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo en donde se requiere la revelación, y hay necesidad de esta revelación en todo ser humano. Sin esta revelación, ninguna persona podrá comprender el misterio de la segunda venida de Cristo, siendo revelado ese misterio en este tiempo final. Ahora Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y así por medio del mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero, todos obtener el conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, manifestándose por medio de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, y su cuerpo tampoco es el cuerpo de Jesucristo que tuvo 2000 años atrás. El ángel mensajero de Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. El precursor de la segunda venida de Cristo, hablando del ángel de Jesucristo, dijo en la página 301 del libro de los sellos en español: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Un águila es un profeta. Ese águila fue ¿quién? El profeta Noé. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Ese fue Moisés, el profeta Moisés. Cuando decidió. Ahora, ¿no cree usted
que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel. Ahora un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿No lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si no era un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel me dijo: mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 9. Ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. O sea que toda la revelación de Dios para el pueblo viene por medio del profeta que Dios envía para ese tiempo. Y ahora hay necesidad de revelación para poder comprender el misterio de la segunda venida de Cristo. Y ahora hemos visto que este ángel mensajero de Jesucristo es un profeta, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, con el mensaje del evangelio del reino, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ninguna persona podrá obtener el conocimiento de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, sin la revelación que trae el ángel del Señor Jesucristo, que es la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en el día postrero y velándose en carne humana y manifestándose como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto la necesidad de revelación, así como se ha requerido la necesidad de la revelación de la primera venida de Cristo cumplida en Jesús de Nazaret, para obtener la salvación y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir salvación. Se requiere la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, para obtener el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno, e ir en ese cuerpo eterno a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. O sea que para el rapto de los escogidos de Dios se requiere tener la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana en el día postrero. Y eso es de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, lo cual es la venida de la palabra encarnada en un hombre, en el ángel del Señor Jesucristo. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el Señor Jesucristo manifestado en el día postrero, operando los ministerios de Moisés, de Jesús y de Elías. Y así la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles se convertirá en una realidad para la iglesia de Jesucristo, para el llamado de la gran voz de trompeta de los escogidos de Dios, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Hemos visto la necesidad de revelación. De esta revelación
de la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la revelación de la venida del ángel del pacto, viniendo en el día postrero manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, para, por medio de esa manifestación en carne humana, escuchar la voz de Cristo y así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios y obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtener el conocimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del Verbo, el ángel del pacto, el Verbo, la palabra encarnada en un hombre. Y esto es para el occidente, para la tierra latinoamericana y caribeña, porque es en la tierra latinoamericana y caribeña donde se cumple la edad de la piedra angular, la edad donde Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así darnos la revelación que necesitamos en este día postrero para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Nuestro tema ha sido la necesidad de revelación, y ahora hemos visto la necesidad de la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la revelación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Esa es la revelación que necesitamos para el día postrero, para ser transformados y raptados, así como para recibir la salvación y lavar nuestros pecados. Hemos necesitado la revelación de la primera venida de Cristo, la revelación de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana en Jesús de Nazaret. Y ahora necesitamos la revelación, en adición necesitamos la revelación de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, manifestado en carne humana en su ángel mensajero en este tiempo final. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, él solamente es el profeta mensajero del día postrero, de la dispensación del reino, con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La necesidad de revelación. Esa revelación viene por el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Esa es la revelación del Espíritu Santo para el día postrero por medio de su ángel mensajero. La revelación de la venida del ángel del pacto, de la venida del ángel de Jehová, de la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Y todo ser humano tiene la necesidad de ¿qué? De esa revelación. La necesidad de revelación. Hemos visto que todo ser humano tiene la necesidad de revelación, tanto de la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, como la revelación también de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. La necesidad de revelación. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.